Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este primer episodio de la segunda temporada de Indocentes. Ahora estamos en radio, estamos por Friedman Studio Top Radio y me da muchísimo gusto que nos acompañen. Quiero, en primer lugar, darles las gracias a todos los que se están conectando por medio de Facebook o por medio de el radio para que estén con nosotros. Bueno, soy Sergio Dávila y me va a tocar y tengo el gran gusto de darles la bienvenida a Indocentes. Ya en Facebook están viendo a nuestro invitado del día de hoy, a Mauri, pero antes de presentarlo, yo quisiera decirles a todos, bueno, ¿qué es esto de Intenciando? De Indocentes? ¿Cuál es la idea de este programa? Bueno, es tener una conversación con gente y con docentes que nos puedan inspirar, que son realmente personas extraordinarias, pero que normalmente escuchamos en conferencias, en webinars muy serios, donde nos pueden de alguna manera presentar los resultados de sus investigaciones, pero aquí queremos hacer algo más cordial, algo más informal, pero no menos valioso, porque estamos queriendo que este programa llegue a todos los docentes que están interesados en desarrollar innovaciones, en realizar investigación educativa, y entonces son docentes que de alguna manera pueden inspirar a sus alumnos y que pueden inspirar desde luego también a sus colegas. Y ese es el caso de nuestro invitado del día de hoy, nuestro padrino de la segunda temporada, que es el doctor Amaury de Jesús Pozos Guillén. Bienvenido, Amaury, buenas tardes. Muchas gracias, Sergio. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues hasta que se me hizo, ¿verdad? Teníamos pendiente este espacio. Y bueno, ya aquí muy contento además de poder compartir contigo y poder compartir con el público que hoy nos acompaña. Muy bien, pues muchas gracias. Para las pocas personas que no conozcan al doctor Amaury, me voy a tomar 45 minutos para leer su currículum y los otros 5 para platicar. No, no es cierto, pero de verdad que no puedo leer su currículum porque sí es verdaderamente muy extenso, pero déjenme comentarles algunos rasgos nada más. Él es cirujano dentista, maestro en ciencias de la investigación y doctor en ciencias biomédicas por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, universidad donde ahora trabaja como secretario de investigación y posgrado, y donde ha ocupado también otros cargos en la gestión, como la Secretaría Académica y algunos otros más, pero donde también, y es parte de lo que más nos interesa el día de hoy, ha desarrollado en los últimos años su actividad como docente y yo diría como indocente en esta idea que hemos acuñado de docentes que de alguna manera buscan siempre estar a la vanguardia en innovación, en inspiración a sus estudiantes y en investigación. Bueno, él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, así como lo ven de chavo. Además ha tenido premios muy importantes como Premio Universitario a la Investigación Sociohumanística, Científica y Tecnológica en 2010 de la Universidad Autónoma, reconocimiento nacional en estomatología en el Sistema Nacional de Salud en 2019, el Premio Potosino de Investigación Científica y Tecnológica en 2020, y bueno, entre muchos otros. Desde luego ha tenido estancias postdoctorales por ahí en varias universidades de Francia, de Bélgica y de Costa Rica. Cuentan las malas lenguas que por poquito no lo dejan salir de Costa Rica. Ya no podría haber estado en este programa hace unos días porque se lo querían definitivamente piratear, pero no nos dejamos. Así que por aquí está nuestro invitado. Y bueno, platícanos, Amaury, un poquito. Tú eres huasteco, ¿de dónde eres? Bien, bueno, mis padres son de un municipio en la Huasteca, hacia el sur de Tanlajas. Y bueno, yo toda mi infancia, toda mi educación básica estuve
en Ciudad Valles. Entonces soy así en un híbrido, ¿verdad? Entre de Tanlajas y Ciudad Valles. Recuerdo que tu mamá es docente, ¿verdad? Así es, tanto mi mamá como mi papá. Platícanos un poquito de los dos, de su trabajo como docentes y qué tanto eso de alguna manera haya marcado tu vocación. Bueno, mi mamá y mi papá, ambos maestros en educación primaria. Y bueno, algunos años también mi papá en educación secundaria. Bueno, esas imágenes, ¿no? Y esas historias las tengo muy, muy guardadas, muy presentes, tanto de mi mamá como de mi papá. Ese compromiso, esa entrega con su profesión. No recuerdo así un solo día que ellos faltaran, ¿no? Hacían hasta lo imposible por estar día a día con sus niños. Y bueno, tanto de mi mamá como de mi papá, en algún momento también fui su alumno, por ahí en tercero o cuarto año. Y bueno, también mi mamá en casa, ¿verdad? En primer año recuerdo que tuve hepatitis, entonces falté un buen número de semanas a la escuela y mi mamá ahí en los espacios que tenía, pues ella me puso o trató de que no perdiera nada en la escuela, según ella dice. Era un niño muy inquieto, entonces tenía que mantenerme ocupado siempre. Entonces lo recuerdo perfectamente, ¿no? Con esa pasión por la docencia y muy seguramente eso hizo también que, pues bueno, me dedicara también en parte a la docencia. Así es. Y ahora platícanos de esto en ti, es decir, tú empiezas a estudiar como para dentista y te llama la atención la investigación, etcétera. ¿Y cuándo empiezas a trabajar en aulas? Bueno, bueno, hice la carrera, ¿verdad? La licenciatura de cirujano dentista y prácticamente al terminar la licenciatura había un programa, hay un programa y bueno, ahora en estos días, en este espacio en el que estoy en la gestión universitaria, me toca ahora organizar este evento. Este programa se llama el Verano de la Ciencia y justo cuando yo terminé la licenciatura fue el primer verano de la ciencia. Entonces soy como de esa primera generación del Verano de la Ciencia. Posteriormente de esa estancia en el Verano de la Ciencia vino el servicio social y esta aventura en el servicio social, en las clínicas acá en la propia Facultad de Estomatología, pero también de manera alterna llevaba mi trabajo de investigación, bueno, que después se convirtió en la tesis de licenciatura, y bueno, ahí creo que fue esa despertar con esta inquietud por la investigación. Creo que ese fue el momento. Y muy ligado ahí, también había en ese entonces un programa de reciente creación, un programa de posgrado, que era la maestría en investigación clínica. También entonces tengo la fortuna de ser egresado de esa primera generación, de la maestría en investigación clínica en la Facultad de Medicina. Y al mismo tiempo, por allá de 1997, 98, la Facultad de Estomatología pasaba por un cambio curricular y una de las asignaturas, la asignatura de metodología en la investigación, pues se relacionaba directamente con lo que yo estaba en ese momento estudiando. Y el entonces director pues, me invitó a colaborar en esa asignatura. Me invitó y me dice, oye, yo sé que tú estás estudiando algo de investigación, ¿por qué no te vienes aquí a la facultad y al mismo tiempo que estás haciendo tu maestría nos colaboras aquí con una materia, con la clase de metodología de la investigación? Y bueno, dije, bueno, ¿por qué no, verdad? Entonces ahí fue el inicio en el aula, al mismo tiempo de estar en la maestría.
estar compartiendo una clase de licenciatura. Y pues era muy curioso el asunto, ¿no? Porque pues yo recién egresado, prácticamente algunos de quienes en ese entonces les daba clase, pues fueron mis compañeros durante la licenciatura. Otros más todavía jugábamos fútbol juntos, ¿no? Entonces era algo pues era divertido, era curioso, bueno, tenía un poquito de todo, ¿no? En ese ambiente. Para ellos seguramente también, ¿verdad? Para mis alumnos, compañeros, pues seguramente también tenía ese toque de diversión. De cómo te decían, ¿no? Profe o Amaury, o cómo te decían en el salón. Y desde entonces. Y desde entonces, 1997. 1997. Bueno, y de ese profesor que fuiste en el 97, ahora, ¿qué tanto ha cambiado tu docencia? Híjole, bueno, yo creo que ha cambiado mucho siempre recuerdo en aquellos primeros cursos, bueno, sí tratando siempre de incorporar eso que yo aprendía durante la formación en la maestría, siempre la formación que tomamos, o que tomé en ese entonces, era un concepto que se empezaba como a desarrollar, sí tenía algunos años, pero en esos años comenzaba a tener como cierto empuje, y era este conocimiento de la medicina basada en la evidencia. Y era algo que yo trataba con mis compañeros, con mis alumnos, de decirles, confiemos en lo que está escrito, confiemos en lo que está publicado, lo que existe en los artículos científicos. Desde entonces, esa fue como el motor, ese fue el siempre decirle a nuestros estudiantes cómo confiar en esa evidencia. Evidentemente, la forma en que nos hacíamos llegar de información en esos años era prácticamente ir a la biblioteca, era buscar la revista que estaba en formato impreso y ahí buscar, ahí generar esos artículos, de ahí fotocopiar esos artículos, y era una forma distinta a lo que hacemos hoy. Y yo creo que en eso sí me siento que he cambiado, en la forma ahora de cómo tratar de enseñar a los estudiantes ahora a hacer búsquedas de información en bases de datos. Y eso es todo un reto. Las bases de datos cambian día con día. Entonces tenemos que estar al día, ¿no? De cómo hacer esas búsquedas de información. Y eso es lo que creo ha cambiado, ¿no? La forma en que ahora tratamos, ¿no? de enseñar estos conceptos con los estudiantes. Entonces, no has dado el mismo curso 24 veces, sino has dado 24 cursos diferentes. Yo creo que he dado 24 cursos diferentes, definitivamente. Siempre también, claro, tengo una estructura básica, pero siempre, y algunos también me han dicho, ¿no? Como que ese componente de la improvisación que luego tenemos en el aula. Pero bueno, creo que ha sido una improvisación con cierto objetivo, una improvisación pues con cierta meta, ¿no? De por qué hacerlo así. ¿Y consideras que de alguna manera la investigación que tú realizas no es en el ámbito educativo, es más cuestiones que tienen que ver con materiales del ámbito clínico y dental, según entiendo? Que no lo entiendo muy bien, pero según entiendo. ¿Qué tanto esa investigación consideras que de alguna manera también influye en un estilo de ser docente? Bueno, yo creo que definitivamente van de la mano.
creo yo que si no hiciera investigación, independientemente del tópico, independientemente del tema, sería como más difícil enseñar. Siempre, a veces hemos escuchado, pues, esta antigua frase, ¿no? De no hay investigación sin enseñanza, ni enseñanza sin investigación. Yo soy un convencido de ello. Siempre en el aula me gusta compartir con los estudiantes, además de los conceptos básicos que representan el curso, siempre trato de relacionarlo con sus propias materias, que le encuentren una utilidad práctica al curso. No es un curso sencillo porque primero está ubicado en un semestre en donde los estudiantes prácticamente el 80 o quizá el 90% de lo que hacen es una actividad clínica. Entonces, ponerles un curso teórico en ese semestre puede resultar árido, puede resultar distinto, puede resultarles incluso como de relleno. Y entonces eso ha representado también un desafío, ¿no? De decirles y de decirles que este curso tiene una utilidad en su práctica clínica. Siempre trato de estar comunicado con los profesores de sus otras clínicas para tener como que esa conexión con ellos en el sentido de que lo que estén haciendo y lo que estén viendo en el curso tenga una utilidad. A veces es, por supuesto, más fácil que con alguna generación que en otra, en fin, pero eso es lo que procuro hacer en el curso. El profesor investigador en la universidad en general, pues tiene como esta dualidad en la que tiene que trabajar y continuar con su investigación y por otro lado debe pues enseñar, debe practicar la docencia. Y a veces son como muy difíciles estos equilibrios, ¿no? No sé si sea natural que para cada quien el corazoncito se le vaya hacia alguno de las dos actividades y cueste como gran trabajo mantenerlas equilibradas. Sobre todo porque, pues, como seguramente saben muchos de las personas que nos estarán viendo o escuchando, eh, parece como que todos los estímulos y parece como que todos los reconocimientos que se dan se cargan más hacia la investigación que hacia la docencia. De hecho, pues tenemos un sistema nacional de investigadores, no un sistema nacional de docentes, aunque desde luego hay algunos apoyos para la docencia, pero como que está más cargado a esto. Y eso hace que pues también a lo mejor cargamos los dados hacia ese lado. Yo tengo muy presente, bueno, pues que algunos de los estudiantes a veces se quejan de eso. Dicen, es que hoy no nos dio clase el doctor, no el doctor Amaury, sino el doctor fulano. ¿Y por qué no nos dio clase? Porque dice que tiene que terminar un paper o porque dice que va a terminar su currículum para la plataforma del CONACYT o porque tal cosa, ¿no? Y entonces a veces los investigadores como que desdeñan la docencia, incluso sobre todo si es de licenciatura, no quieren tomar cursos de licenciatura. Pero a mí me llama la atención que en tu caso, y bueno, esto quizá no todos lo saben, ha sido como un poco diferente. Es decir, tú eh, como funcionario de la universidad, no ahora, sino ya desde hace varios años, tienes la facultad o la oportunidad de estar dispensado de dar clases porque tienes un montón de actividades como funcionario. Es cierto que tienes esta posibilidad, pero no la has querido dejar. Es decir, tú has buscado la manera de dar clases. A mí me consta que tenías por ahí alguna a las 6 de la mañana,
Porque si no era a las 6 de la mañana, pues ya para las 9 o 10 verdaderamente corres el riesgo pues de no llegar a tiempo, de no poderla atender porque se ofrece algo en la oficina. Ahí, yo iba a clase a las 7 después de ti, pero tú ibas a las 6. Y, y alguien incluso cuando preparábamos esta sesión y platicábamos que te íbamos a recibir y preguntaba yo qué le querrían preguntar, alguien me preguntaba eso, ¿por qué sigue dando clase? ¿A qué horas lo hace? ¿Cómo le hace para ser SNI 3, para ser secretario de investigación de posgrado y no querer dejar el aula? Bueno, definitivamente y yo lo pondría en orden inverso, como en esas prioridades y qué quisiera hacer primero, ¿no? Entonces, yo pongo el aula en primer lugar. Siempre las actividades en las que he tenido la oportunidad, sea en el área de investigación o en el área de la gestión, siempre trato de que sean en función de mis clases, ¿no? De los cursos. Y he probado diferentes formas. Como bien dices, por ahí algunos años a las 6 de la mañana que me tocaba abrir la facultad o incluso la universidad, ¿no? No había nadie, pero los alumnos estaban ahí. Intenté en algún otro momento las clases por la noche, 7:30, 8 de la noche, pero bueno, no funcionaba del todo bien. Pero siempre buscando tener pues ese contacto, esa interacción con los estudiantes. Eso es como mi motor, eso es lo que me mantiene, de verdad que me mantiene con esa energía de poder compartir con los estudiantes. Eso ha sido siempre, no es de ahora. Siempre trato de que incluso los estudiantes poder compartir lo que estamos haciendo, lo que hacemos en el área de investigación, tratar de llevarlo al área clínica, al área práctica, ¿no? Que es lo que yo hago. Y esa ha sido también una forma de poder demostrar o poder demostrarme a mí que lo que estamos investigando, que lo que estamos haciendo en el laboratorio o lo que escribimos luego para alguna revista, pues tiene una utilidad en la práctica clínica y que los estudiantes lo pueden hacer, que los estudiantes pueden usar esa información para tomar sus decisiones con sus pacientes. Entonces, algo así como, de verdad es como una pasión, es algo que todos los días, si no, es como iniciar con un buen café, ¿no? La buena clase todos los días, sea en licenciatura, sea en posgrado, que es como trato de mantener un curso y un curso, o a veces dos cursos, en fin, de licenciatura o de posgrado, pero siempre tratando de buscar el espacio para poder hacerlo. De verdad es como mantenerse vivo en este asunto. Hombre, qué padre escuchar eso, porque la verdad yo creo que coincides mucho pues no nada más conmigo, sino con muchas de las personas que nos siguen, que precisamente entendemos que la docencia es una actividad de encuentro humano, es una actividad humana, pero es también una relación, ¿no? Entonces, es una relación en la que damos y es una relación en la que recibimos. ¿Qué consideras que te dan los estudiantes? ¿Qué recibes de ellos? Hay cosas que son como, y mira que voy a ir en contra de la ciencia, ¿verdad? En ciencia decimos pues que el resultado tenemos que medirlo y el resultado tiene que ser aquí tangible, tenerlo en la mano y poder demostrar algo. Con los estudiantes es algo que de verdad no se puede medir, pero se puede sentir como que los estudiantes son muy perceptivos ante ciertas cosas y cuando uno está transmitiendo o intentando transmitir eso que sabemos y que queremos transmitirlo, los estudiantes lo reflejan muy bien.
ese contacto con los estudiantes o esa interacción con los estudiantes, algunas veces con mayor o menor confianza, pues que nos lo dicen, ¿no? Te estoy entendiendo, no te estoy entendiendo, o a veces nada más ver sus reacciones, sus caras. Eso es lo que se siente, ¿no? En el aula, como el cómo estamos llegando a nuestros estudiantes. ¿Y tú qué les das? Híjole, no quedarme con nada, eso, decirles la mejor manera en que yo entiendo las cosas en el área de investigación, que es el curso que yo les doy, pero con ejemplos que luego los cursos se transforman, ¿no? Me ha pasado, por ejemplo, que termino dando el curso de farmacología o ayudando o colaborando con algún otro profesor en pruebas diagnósticas, en fin, de poder darles cosas que refuercen su conocimiento y que tomen mejores decisiones. Me has mencionado dos cosas que los docentes manejamos mucho, ¿no? Esta cuestión de las altas expectativas, de tener claro que nuestros estudiantes pueden dar y pueden dar mucho y saberlo y por lo tanto exigirlo así. El efecto Pigmalión le llaman, ¿no? Esta idea. Pero también me has hablado de algo muy importante, que es el que trabajemos de manera colaborativa con otros compañeros docentes. Lamentablemente, en muchas ocasiones, las estructuras académicas y escolares y curriculares están como diseñadas para que trabajemos aislados, ¿no? Mi hora de clase, mi disciplina, mi materia, pero después los perfiles de egreso y las intenciones es que todo mundo salga integrado y pues eso está como difícil. Platícame un poco más de esta relación que tienes con otros profesores de los mismos estudiantes. Sí, voy a platicar de una experiencia muy reciente, por ahí del año 2019, sí, 2019. Y bueno, aprovechando también cosas que luego aparecen, ¿no? En plataformas, en internet. Resulta que en el año de 2019 apareció un documental llamado Root Cause, ¿no? La traducción hasta la raíz. Y fue un documental, una película eh, que estaba montada ahí en una de las plataformas más famosas que existen hoy día y que hablaba de la odontología en general y hablaba de la endodoncia en particular. Y entonces, este documental finalmente terminó fuera de esta plataforma por ciertas presiones, en fin. Fue una forma así como de toda la comunidad odontológica del mundo unida, ¿verdad? Porque estaban hablando mal de nuestra profesión. Pero al mismo tiempo, pues bueno, yo lo tomé como una forma de empezar a cuestionar a los propios estudiantes, a cuestionarnos nosotros mismos como profesionales de la salud y si realmente lo que se decía ahí era o no cierto. Y bueno, me agarré de un profesor, o le dije, oye, a ver, ¿qué te parece si hacemos un experimento? Hay algunas cosas que tú puedes dar en tu clase y hay unas cosas que yo puedo dar en mi clase, pero comencemos nuestro curso viendo este video, viendo este documental. Los estudiantes, pues bueno, con los estudiantes compartimos este video, fuimos reflexionando sobre algunas cosas de este video. Los estudiantes identificaron algunas frases que les llamaron la atención del video, y que esas frases las transformaron en preguntas de investigación.
Y esas preguntas de investigación tenían que estar relacionadas con la endodoncia, que es digamos, con el profesor con el que monté el curso. Y fuimos desarrollando esta estrategia de responder preguntas de investigación a través de búsqueda de información, a través de búsqueda de artículos, a través de discusiones en clase, y al mismo tiempo con los estudiantes de los conceptos básicos de buscar información, de construir preguntas, incluso su clase de cómo estructurar un reporte de investigación, cómo hacer un resumen, cómo hacer un póster incluso. Y luego hicimos un ejercicio como los ejercicios que ocurren en nuestra práctica clínica, en la educación continua, y fue hacer un simulacro, ¿no? De un congreso. Vamos a ir a un congreso y vamos a presentar nuestros trabajos de investigación. Y en esa presentación incluso y al mismo tiempo tuvimos conferencistas magistrales, en fin, todo como si hubiera sido un congreso. Ellos mandaban su resumen y si no reunían las características que se solicitaban del resumen, se lo regresábamos, o sea, como ocurre en la realidad. Una vez aceptado su resumen, hicieron su póster y llegó el día de la presentación o los días de la presentación. Y en esos días de la presentación invité también a nuestros estudiantes de posgrado. Y los estudiantes de posgrado eran quienes iban a hacer las preguntas a los ponentes, ¿no? En este caso, los estudiantes que iban a presentar sus póster. Presentaron sus póster y los mismos estudiantes de posgrado y sus propios compañeros hacían preguntas sobre el tema. Y algo que también resultó un desafío, pues bueno, que también, como ocurre también hoy día, pues bueno, la presentación de los pósters y la redacción de los pósters y todo, pues fue en idioma inglés. Entonces también representó algo distinto, algo retador incluso para nosotros como profesores, ¿no? Porque aquí no se habla español, vamos a hablar en inglés. Para los chicos hoy día eso es mucho más sencillo, es mucho más natural. Entonces también representó algo importante para nosotros. Después de todo la presentación, de sus carteles, de sus resúmenes, en fin, pues bueno, la experiencia con ellos fue muy buena. Para mí, que era algo así como estar inventando algo y de la mano con otro profesor, resultó muy gratificante. Posterior a ello, y bueno, luego surgió una idea con ese profesor, el doctor Héctor Flores, que seguramente, y si no se le olvidó, nos está escuchando ahora mismo. Saludos, doctor. Tenemos una plática que se llama justo así, ¿no? Experiencia versus evidencia. Que salió de aquí esta idea. Al final los estudiantes, y bueno, más allá de sus notas, que luego eso también fue una cosa muy retadora, ¿no? También para nosotros, porque en realidad fue un programa que se fue construyendo. Entonces, si a mí me preguntaban sobre la rúbrica, pues evidentemente jamás la había pensado, ¿no? Durante el curso. Como que la preocupación era otra, más que ver cómo evaluar. Resultó también difícil, ¿no? El tema de la evaluación, pero hicieron un trabajo espectacular los estudiantes. Lo he tratado incluso de repetir, aunque bueno, ya después llegó la pandemia, ¿verdad? Y esto ya no fue posible, o bien fue diferente. Pero bueno, siempre al final del curso, en donde a los estudiantes les preguntamos que lo bueno, lo malo y lo feo del curso, pues bueno, había reflexiones de los estudiantes como
la pregunta era, ¿qué aprendí, no? Entonces los estudiantes decían, bueno, aprendieron a buscar información, les resultó un curso diferente, les resultó un curso dinámico, les resultó que es cierto que esto lo pueden llevar a su práctica clínica, la importancia de la lectura de los artículos, algunos otros, aprendí a hacer un cartel, ¿no? Por ahí alguno incluso me dijo que le había salvado la vida, ¿no? Que se había motivado nuevamente para seguir adelante en la carrera. Otro por ahí que el mejor curso que había tenido, en fin, cosas que de verdad gratifican mucho como docente. Y bueno, ahí es cuando uno dice, bueno, creo que estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Con esta motivación que tuvimos con los estudiantes en ese curso en particular y en ese año. Y entonces es una muestra, es un ejemplo de cómo sí se puede uno interrelacionar con nuestro docente, ¿no? Que compartimos el mismo grupo en una clase diferente. Qué bárbaro eres, ya. Te vamos a poner ya reconocimiento de indocente distinguido, porque te acabas de aventar, a lo mejor sin darte cuenta, una gran cantidad de innovaciones que a veces a los docentes nos cuesta mucho trabajo echar a andar. Y tal vez nos cuesta mucho trabajo echar a andar porque queremos que alguien nos diga cuáles son los pasos para realizar algo antes de lanzarnos. Y tú nos has dicho algunas cosas que quiero como parafrasear un poco en términos más pedagógicos, ¿no? Es esta idea de tener muy claro a dónde quiero llegar, qué es lo que quiero que logren mis estudiantes como inicio. Y de ahí este trabajo colaborativo que hiciste con este profesor, pero no nada más, te aventaste una actividad de evaluación auténtica de competencias, ¿no? Tarea auténtica de desempeño, no nada, en la evaluación dices, pues es que cómo evalúo lo que ya evaluaste, ¿no? Es decir, lo que te preocupaba era un instrumento cuando en realidad habías observado y todavía habías rematado con un ejercicio de autoevaluación y de metacognición con los estudiantes que dicen, bueno, ¿qué aprendieron y por qué es que lo aprendieron así? No, pues, qué bien, ¿no? Felicidades. La verdad es que estas son las cosas que queremos platicar con los docentes y que es un poco la idea de este curso, que se vea que no, es decir, que la innovación no implica que yo tenga un manual paso a paso para realizar las cosas, pero tampoco implica que yo cambie y haga cosas por novedad, por moda o nomás porque ya me aburrí de hacerlo de una manera, sino que tienes que tener una intuición, pero esa intuición está como muy basada en experiencia y en visión. Yo nada más te preguntaría, de todo esto que has visto con tus estudiantes, de lo que han aprendido a lo largo de todos estos años, ¿cuáles tú sentirías que son los principales logros de ellos? Es decir, hoy se nos dice a los profesores, tu rol ya no es enseñar en el sentido de transmitir conocimientos, ya no es ni siquiera que verifique si comprendieron los conocimientos, y a veces ni siquiera que los apliquen, sino que sean capaces de lograr cosas. ¿Cuáles serían esos mayores logros que han obtenido tus estudiantes y que a ti te dan satisfacción porque sientes que si bien no los lograste tú por ellos, participaste de alguna manera en ese proceso? En eso, fíjate, hay dos, quiero destacar dos de ellos. El primero es, y que creo lo hemos logrado bien, es que los estudiantes, cuando ya después los vemos en el noveno, en el 10º semestre o en el servicio social, que luego los vuelvo a tener en el servicio social, o incluso estudiantes que se interesan en un programa de posgrado, como que logramos despertar esa curiosidad
por la lectura de artículos científicos. Hoy día que estamos expuestos a una cantidad de información por todos lados, información buena y mala, ¿verdad? O información que luego es bien difícil discriminar si esto es cierto o no es cierto. Creo que el valor del curso, o al menos estos conceptos que tratamos de compartir con los estudiantes, ha sido el despertar ese interés por la lectura de artículos científicos. Este concepto de confiar en la evidencia. Ese es uno de ellos. Y el otro aspecto que yo destaco con los estudiantes y que también creo que es algo que ha sido muy importante y que incluso algunos de los colegas en la facultad o incluso en otros espacios, que luego reconozcan que esta actividad ha sido generada dentro del curso. Porque luego cuando uno va a escuchar una charla y dicen, y la titulan así, ¿verdad? Endodoncia basada en la evidencia. Y que ya los estudiantes y los colegas volteen y digan, ah, eso lo aprendí en el curso del doctor Amaury, eso para mí es muy gratificante. Pero no solamente que lo recuerden, sino que articulen perfectamente la definición y la aplicación que esto tiene. Y eso, pues bueno, también fue motivo y bueno, aprovecho aquí 30 segundos, Sergio, para un comercial. Logramos en este año, por supuesto, junto con otro grupo de profesores, bueno, me tocó coordinar un texto, un libro que se titula así, Odontología basada en la evidencia, y que es de la evidencia científica a la práctica clínica, y que la idea del texto fue unir los esfuerzos de un investigador clínico con un profesor y con un instructor netamente del área clínica, y cómo combinar estos elementos, como la investigación, los artículos científicos en la toma de decisiones, combinar la evidencia con la experiencia para poder tener una mejor atención a nuestros pacientes. Entonces, también fue uno de los retos que tuvimos ahora en la pandemia, ¿verdad? Que aprovechamos esas semanas de encierro muy al principio en el confinamiento inicial para hacer los últimos detalles de este texto, y que por fortuna hace escasos 3, 4 meses logramos publicar. Qué bueno, enhorabuena, felicidades. Déjame, te leo algo de lo que nos han escrito por aquí en el Facebook Live. Nos da la bienvenida David Friedman. Desde luego, muchas gracias, David, por el espacio aquí en tu emisora. Eva María Literas, que es su mamá. Un beso, señora. Por supuesto que la recuerdo y la quiero mucho. También por ahí Marisela Ramírez, que nos manda saludos y que le da mucho gusto vernos juntos, y dice que también vendes gorditas los domingos. No sabe cómo le haces. Jackie Vasco nos da la bienvenida, muchas gracias. El doctor Luis Cuauhtémoc Rangel, por cierto, dentista como tú, compañero ahí en Cobach. Muchas gracias, doctor Luis, por siempre estar con nosotros. Un saludo muy cariñoso. Tenemos más saludos. Irma Velázquez, muchas gracias por acompañarnos. Dolores Morales desde Río Verde, muchas gracias, Lolita, por acompañarnos. Natalie Freeman, muchas gracias. Y bueno, vamos ahora, si quieres, me gustaría ver ahora desde la Secretaría de Investigación y Posgrado, ¿cómo ves la educación superior en nuestro país y en particular en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí? Bien, es algo que durante estos últimos años he vivido muy de cerca. Ayuda, creo, mucho estar, claro, en la trinchera del aula, por supuesto, y tratar de combinar
estos aspectos de lo que hacemos en la parte de investigación y en la gestión. Yo diría que hoy día no es fácil, evidentemente no es un asunto sencillo, pero también nunca lo ha sido. Es decir, cuando queremos hacer algo, cuando queremos apostar por algo, pues bueno, las cosas no son simples. Sí, estamos ahora enfrentándonos a nuevos esquemas, por ejemplo, de conseguir financiamiento. Por ahí luego escuchamos también que las fuentes de financiamiento han disminuido. Posiblemente sí, pero no nos hemos quedado quizás sin ese financiamiento en su totalidad. De tal manera que hoy tenemos que ser más innovadores, tenemos que ser más creativos, tenemos que ser muy colaborativos, si me permiten la expresión. Atrás quedó esa investigación del llanero solitario. Eso no, hoy, en estos tiempos actuales, eso no es posible. El trabajo en equipo es sin duda lo de hoy. Estos esquemas que hay ahora de financiamiento que buscan y que promueven el trabajo multi, inter, transdisciplinario, pues bueno, son cosas que tenemos que adaptarnos, ¿no? O sea, nos ha quizá costado porque algunos venimos de otra manera de ver las cosas, quizá acostumbrados a que era mi investigación, mía y solo mía, ¿no? En este campo de conocimiento. Y entonces ahora pues son nuevos retos, son nuevas formas de hacer las cosas y creo yo que en la universidad lo estamos haciendo bien. Por decir un ejemplo, hace algunos meses que hubo una convocatoria muy específica, así para un tema muy particular, pues bueno, recibimos una cantidad de propuestas impresionante, ¿no? Lo cual habla de esa capacidad de respuesta que tienen nuestros investigadores para tratar de resolver los problemas que se presentan. Entonces, no es una tarea sencilla, no lo es, nunca lo ha sido, pero requerimos hoy más que nunca de estas estrategias de disciplina, organización y colaboración con otros campos del conocimiento. Bien. A ver, como 3 preguntitas finales. Primera, ¿qué reto ves para la docencia ahora que se regresa o se reactiva, pues no sé si decir regresarse a lo mejor, a las aulas, ahora que los profesores regresan a las aulas? ¿Qué retos ves para los docentes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí? Uno de los retos que veo, no de ahora, que lo he visto siempre, es este reto de la capacitación continua, ¿no? De estar preparados a estos desafíos que luego la vida nos pone enfrente. Lo hemos escuchado, ¿no? Ya muchas veces de que no estábamos preparados para. Pues bueno, ahora ya con esta lección de prácticamente 2 años, pues tenemos que estar preparados. Tenemos que, eso que luego nos decían, ¿verdad? Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Ahora sí tenemos que creer que ahí viene el lobo. Entonces, el estar preparados para ello, yo creo que eso va a ser muy importante ahora bueno, yo espero no regresar, ¿verdad? Que no regresemos a eso. Yo esperaría que no regresemos a lo que estábamos haciendo antes. Bueno, además yo no concibo regresar a ello. Si bien estamos cansados, estamos ya con muchísimas ganas de estar con los estudiantes, pues yo espero que no regresemos a lo mismo. Entonces, el principal reto que yo veo es estar preparados, pero sobre todo, seguirnos preparando para ello. Así es, no dejarlo así. Si yo te preguntara, ¿qué consejo le podrías dar imagina que tienes un hermano o un sobrino que va a empezar a dar clases
que va a empezar a involucrarse en la docencia? ¿Cuál sería el mejor consejo que le podrías dar? Yo creo que el mejor consejo que yo le podría dar es presentarlo contigo. Eso sería el mejor consejo y que ve con Sergio, ¿verdad? Porque No. eh, pero si eso no es posible, pues bueno, desde Ok. mi trinchera y lo que yo he vivido es hacer las cosas con convicción y pasión. Y yo creo que si hacemos eso, eh, estamos del otro lado, ganamos muchísimo, ¿no? De encontrarle ese interés y ese gusto por la docencia, que no lo veamos como una obligación. Claro, evidentemente es una profesión, vivimos de esto, ¿por qué no decirlo, no? Comemos de esto, al menos yo, esto es lo que hago, de esto me gano mi vida. Entonces yo les diría es hacerlo con ese gusto y con esa pasión que bien merece la docencia. O sea que no de estos no tienes unas clasecitas ahí porque como que me aburro y estoy libre de 9 a 12. Bueno, Imagínate. no te ha pasado, ¿verdad? Que a veces Claro, claro, te claro. pregunto. Oye, por último, ¿algún libro o alguna película sobre investigación o sobre educación que te haya marcado, que te haya gustado y que quisieras recomendar aquí a los indocentes que nos acompañan? Ah, bueno, por supuesto, odontología basada en la evidencia, ¿verdad? Pero ese no se vale porque lo escribí yo. Mira, me voy a quedar con una película que más allá de, incluso más allá de la lágrima que tiene la película y que se llama Medidas Extraordinarias, o al menos fue la traducción, Medidas Extraordinarias, o en algunos otros también la traducción fue como Decisiones Extremas, y que habla, es el área médica, se trata de resolver una enfermedad, pero resulta que la enfermedad la tienen los hijos como del dueño de una empresa, ¿no? Y se da la tarea de buscar a un investigador. Y ya te imaginarás, ¿no? Un investigador de esos rudos, muy difíciles de trato, y Ujú. que la trama pues es de cómo tratar mediante el conocimiento científico resolver el problema. Pero luego resulta que, bueno, es el desarrollo de un medicamento. Y resulta que en el desarrollo de medicamentos, pues bueno, para poder salir al mercado un medicamento, pues tiene que pasar por una serie de etapas, incluida una fase que llamamos los estudios clínicos, como lo que estamos viviendo ahora con la vacuna. Y parte de esa asignación a los grupos de tratamiento, pues es aleatorio. Y pues resulta que a los hijos, imagínate, ¿no? ¿Cómo meterlos al estudio? ¿Y qué tal si les toca el otro grupo? Ya. Entonces, en el desarrollo, el estar con el investigador, los conflictos de interés, en fin, una trama, ¿no? Que al menos en el área de salud te identificas mucho como investigador porque es todo lo que pasa alrededor de un proyecto de investigación, de los posibles resultados, de las expectativas que tiene un resultado, pero por otro lado lo estás viviendo tú. Entonces, el cómo, digamos, irte hacia uno o hacia otro lado sin que te gane, que tus hijos están ahí en medio, ¿no? Del fuego. Se oye muy bien. Y no nos digas más porque ya nos la spoileas. Muy bien, pues Amaury, muchas gracias. Sergio, encantado como siempre. Se nos va el tiempo, pero bueno, por fin nos podemos reunir. Ya no te preguntamos a qué equipo le vas porque parece que es evidente. Así que de verdad, muchas gracias. Gracias a Mauri, gracias amigos que nos acompañaron. No dejen de seguirnos la próxima semana a las 5 de la tarde. Vamos a tener desde Argentina a la maestra Dayana Amores. La maestra se hizo viral por una idea
que seguramente vieron en algunas notas que tiene que ver con poner stickers en las evaluaciones de sus alumnos, en el manejo del TikTok. Y bueno, estas tecnologías se valen en la docencia. Vamos a platicar con Dayana la próxima semana. No dejen de estar con nosotros. También los invitamos a que sigan la columna Intenciando por Nación MX, o si gustan la versión en podcast en Spotify o en YouTube. Así que muchísimas gracias. Gracias a Friedman Studio Top Radio, en los controles a nuestro amigo Huicho, y pues buenas tardes a todos. Nos vemos la próxima semana. Gracias a Mauri, gracias a todos. Gracias, Sergio.